¿Hasta cuándo viviré yo? ¿Hasta cuándo sufriré yo? Porque Dios tan cortele. Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con la voz divina. Cristina, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Eduardito, es un gusto verte después de muchísimo tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Demasiado tiempo, no sé dónde paras. Ñaña, pero que la ocasión bonita también. Estamos celebrando 14 años de vida artística, 14 años de ir avanzando, como te decíamos en la conferencia, paso a paso para alcanzar cada meta, cada logro y seguir todavía en busca de nuevos proyectos, ¿no? Sí, emocionada, contenta, con todas las ganas de seguir adelante, con todas las ganas de entregar un bonito espectáculo para este domingo 9 de octubre, aquí en el Guaralini Internacional. Venimos preparando, en verdad, venimos preparándonos hace 2 meses atrás, compartiendo con los artistas que van a estar ese día, viendo qué es lo que van a presentar ellos también, compartiendo con nuestros amigos cocineros, digo, ¿qué me van a preparar para ese día? Yo quiero algo rico. Precisamente de eso, Ñaña, es un espectáculo, se podría decir, completo, porque tenemos no solamente variedad en cuanto a la parte artística, sino también una mixtura en cuanto a la feria gastronómica. Tenemos nuestro cuisito chactao, chicharroncito, nuestro chochito, ceviche de chocho, su truchita. No solo eso, habrá esto es una pequeña reseña de lo que será ese día, porque el día 9 de octubre habrá pues su chicharrón, su chancho al palo, habrá un cevichito también, por ahí me han contado, la chicha de jora, la chicha morada, habrá un amplias variedades de platos, así es que ese día pueden venir a comer con toda la confianza del mundo, con toda la familia. ¿Cuál sería el balance de estos años en carrera? Como siempre digo yo, ¿no? Con momentos tristes, con momentos alegres, pero sobre todo cuando estás en el escenario no existe nada más que las ganas de hacerle bailar al público. ¿Cuál sería el balance de tu carrera? En verdad, Eduardito, nos ha pasado de todo en este tiempo que venimos en la música. Nos ha pasado cosas bonitas, cosas feas también. Gracias a Dios nada grave, pero yo creo que dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno. Siempre nos lleva a seguir creciendo, nos lleva a seguir de repente a autocriticarnos, decir, no, esto estoy haciendo mal y mejor hay que hacerlo de esta manera, nos va a resultar. ¿Sabes que eso se llama madurez? Porque cuando uno se da cuenta de algunos pequeños errores que los cometemos todos y somos capaces de entender y enmendar, eso ya se llama una madurez y madurez artística, ¿no? Porque también ya se ve involucrar el tema, por ejemplo, de composiciones, de temas nuevos que estás lanzando, todas esas cosas van sumando. Sí, en verdad yo creo que ya estamos un poco maduros, tenemos mucho tiempo, son 14 años, Eduardito, que tenemos en esto. Sí, como dije, nos autocriticamos y hacemos las cosas de otra manera o de una manera diferente. Venimos preparando muchas cosas, venimos preparando tanto mentalmente, físicamente también, para aguantar toda la noche. ¿Hay vestuario nuevo? Obviamente. ¿Qué colorcito va a ser? Adelántanos algo. Los adelanto solamente. Chiquitito, el color. Algo blanco, ya les voy a decir blanco. Voy a tener un vestuario. En verdad, mis padrinos tienen preparado para mí varios vestuarios, pero el color que me emociona a mí siempre es el morado o el blanco. No sé por qué esos colores me encantan, pero son mis colores favoritos. Pero para ese día es como volver a empezar para mí. Cada aniversario es como algo nuevo, entonces quiero lucir un vestuario blanco, parece. La cartelera, una cartelera variada, tenemos pues por ejemplo nuestro requinto con el maestro, el auténtico cantautor, ¿no? Don Raulito Arquínigo, gracias don Raulito también por darme la mano para ese día. Y también te cuento que me dio un temita mío, un temita de él para cantarlo yo. Entonces hay muchas sorpresas para ese día. De repente hay un adelantito ese día, ¿no? Que lo cantan juntos, de repente algún temita con Raúl. Sí, me encanta lo que es el requinto, por eso lo tengo a Raulito para ese día, para mi aniversario. Sí o sí quise tener a alguien de requinto y va a estar él, obviamente. Es un gran maestro para mí, en verdad, verlo seguir en la música con tantos años de experiencia. Es algo bonito, es algo agradable compartir escenario de repente con artistas que en un ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo para mí porque lo vi desde hace muchísimos años, sigo su música y compartir escenario con él para mí es emocionante. Y hasta más emocionante es recibir un temita de él, ¿no? Dime, ¿te gusta el doble sentido?
Sí, dentro de todo. Por ejemplo, ¿no? Nuestra Marisol Cabero tiene un tema Chalina Vieja, ¿no? Por ejemplo, así la esos temas con doble sentido, ¿no? Sí, yo creo que el público sabe entenderlo muy bien, porque los peruanos somos así, ¿no? Los peruanos siempre somos chacoteros, hablamos siempre con nuestras jergas, nuestro doble sentido, y el que le entiende, el que no, no. Mira, tenemos requinto, tenemos bueno con alpa, tenemos esta rica chicha, don Alejandro Zárate, pintura roja también. Las chicas estarán ahí vestiditas de rojo, de todas maneras, como dice el color de tu corazón, pintura roja. De todas maneras, ahí estaremos compartiendo escenario con ellos también. Alegría también con los campesinos de Bambamarca que llegan desde el norte. Tú has cantado con orquesta, sería también bonito que ese día con Yacus hagas algo, ¿no? Sí, yo creo, he tenido la oportunidad de compartir escenario con otros chicos de de orquesta también. Y bueno, para ese día yo creo que sí se va a dar, de todas maneras, porque a mí me encanta lo que es la música. Cristina es romántica, ¿cómo se define? Sí, es romántica, pero a veces el lado romántico lo dejamos porque a veces nos pone un poco más sensibles, más tristes. Y susceptibles también. Susceptibles, entonces tratamos de dejarlo un poquito, ¿no? Dice, Cristina, vamos a poner algo alegre para ponernos full pilas y así. Yo te decía, por ejemplo, que sería bonito que la voz divina, nuestra Cristina Rojas, a dúo con Más Castro, con todo ese sentimentalismo, con esa música tan chévere que llega de Ayacucho, ¿no? Prometo que sí, haré todo lo posible para hacer un dúo con Max. Sí, ya hay ciertas cositas que estamos coordinando. No se pudo el día de hoy, él tenía que estar aquí, pero lamentablemente por la agenda que tiene también no se puede y es comprensible. Pero sí, me encantaría hacer algo bonito para ese día. No, y el domingo 9, pues los esperamos a todos los amigos de Purito Perú, a todos los hinchas de nuestra Cristina y de cada uno de sus invitados. Los esperamos. Mis amigos de Dinastía Mendoza, pues Juventud también llega, ¿no? Sí, son unos grandes amigos míos, los chicos de Dinastía Mendoza que vienen arrasando también por todo el norte. Por todos lados, sí, es que son unos chicos súper sencillos, son buena gente, se los voy a decir así, porque me dan la mano también cuando los necesito y yo también. Y ya se viene su aniversario de ellos también. Sí. Y bueno, ese día también me van a estar acompañando por lo que es por mi aniversario. Entonces, pues, qué mejor yo, ¿no? Yo feliz. Las puertas se abren a las 11 de la mañana. Hay feria de platos típicos y lo más importante, todos los seguidores, incluso los que lleguen con su entrada de cortesía, que es hasta las 3 de la tarde nada más, van a poder divertirse al ritmo de una banda, pero qué banda, ¿no? Una super banda. Una super banda que se llama pues la banda Brass Perú, que estará desde muy temprano ya amenizando este evento. Desde muy temprano ellos estarán recibiéndolos, yo estaré recibiéndolos en la puerta, así es que amigos, están invitados todos. Este 9 de octubre, no se olviden. De todas maneras, amigos, ya lo saben, gracias a nuestros amigos de Promotora Rosales por este gran espectáculo, ¿no? La organización, elegir a los artistas que te acompañen y que le den un poquito más de luz a este espectáculo, a tu aniversario, el domingo 9, los 14 años de Cristina Rojas, nuestra voz divina. Gracias, en verdad, emocionada, contenta, pero más emocionada y feliz me voy a sentir al verlos ese día conmigo, compartir este día maravilloso, este momento maravilloso que es para mí en celebrar un año más, cantándole al Perú, cantándole al público.